Hola, bienvenidos Bajo la Guardia. Yo soy Carlos Cordero y conduciré este programa por toda la actualidad del boxeo, junto al que será mi fiel compañero en esta esquina tan especial, Alex Orellana, actor desde hace años del mundo del boxeo y miembro de la organización de este pedazo de instalación que es el Hangar. Juntos haremos un repaso semanal por las noticias más destacadas de nuestro deporte, para que estéis informados de todas las historias que rodean al mundo de las 16 cuerdas. Analizaremos noticias nacionales e internacionales y contaremos con algunos de sus protagonistas. 8 miembros del equipo nacional de boxeo olímpico parten a China para representar a España en la World Boxing Cup. 4 femeninos, en 48 kilos Marta López, en 51 Laura Fuertes, en 65 Mariana Soto y en 70 Dunia Martínez. Por el lado masculino, tenemos a Martín Molina en 50 kilos, Carlos Martínez en 60, Oyer Ibarreche en 65 y Frank Martínez en 70. Las competiciones empiezan el sábado 13 y se alargarán hasta el lunes 22 de junio. Pero desde el pasado domingo hasta mañana, viernes 12, han tenido un training camp internacional previo a sus combates. ¿Qué te parece, Alex? Bueno, pues me parece que vamos con el equipo ahora mismo, con el élite, con los que están. Y bueno, a ver qué se traen de allí de China, ¿no? Pero bueno, van los hermanos Martínez. Y en el masculino, Yeri Barreche, que ya tiene un par de peleas profesionales, Martín Molina, bueno, gente campeón que va... de Europa, que quedó campeón de Europa, ¿verdad? También tenemos a Laura Fuertes, Marina Sotos, que hay un nivelazo tremendo. Sí, mucho nivel y luego, bueno, estará bien documentado, porque Laura Fuertes siempre va ahí haciendo su blog particular, que yo me divierto mucho con sus vídeos y animamos a Laura a seguir porque nos lo pasamos muy bien. Y a los espectadores a ver el blog también, ¿verdad? De Laura. Y nada, y eso, a ver este viaje a China, esta aventura nueva y seguro que venimos con alguna medallita y con buenos resultados seguro porque vamos con un equipo con mucha garantía. Y este pasado fin de semana concluyó el torneo Golden Boxing Fighters con una velada histórica en el castillo de Castelldefels. Las ganadoras y ganadores se hicieron con un cinturón y un cheque de 500 euros como mérito por su logro deportivo. La ganadora, en menos de 60 kilos, fue Claudia Vilaró del X-Fit. El ganador, en esa velada, en menos de 60 kilos, fue Adrià Prieto del Club Boxa Gavà. Y en menos 70 ganó Joan Rubio, de Gallego Prada. Nos comunica la organización que la velada fue todo un éxito. Alrededor de 600 personas asistieron al evento. Y por tanto, ya están preparando la siguiente edición, que anunciarán en breve y que ya tiene a boxeadoras y boxeadores en alerta. ¿Qué te parece, Alex? Interesante. Bueno, pues lo que hemos dicho, una iniciativa muy interesante por parte de Javi Gilabert, del Gilabert Trainer, allí, con el apoyo del Ayuntamiento de Castelldefels. Pero bueno, apoyo en cuestión a la difusión y tal, porque aquí Javi lo tiene que pagar todo. Sí, se ha puesto toda la carne. Se tiene que buscar... los sponsors, que por cierto... Todo. Entonces, me parece una iniciativa súper buena porque al final motiva a los chicos a estos amateurs, ¿no? que van sí, además hace un torneo con unos cruces espectaculares también. Porque... Muy bien, sí, luego pues va metiendo esos combates en veladas anteriores, Bueno, es un chico que tiene mucha ganas de trabajar y la verdad que está haciendo un buen trabajo y nada, pues animar aquí a Javi a que siga con ese trabajo y a que siga haciendo este tipo de iniciativas que es muy bueno para el boxeo y para el boxeo amateur. Y estaremos atentos para, en cuanto digan algo, ver cuándo empieza el siguiente. Y en el femenino nacional empezamos con un combate controvertido por el cinturón europeo Evo del peso superligero, que se disputó el pasado sábado 6 de junio en Castellón. Se enfrentaba la valenciana Clara López a la belga afincada en Francia, Hélène Connard. Tras 10 asaltos muy disputados, el combate se decretó nulo, y al estar el cinturón vacante, ninguna de ellas pudo retenerlo. El bando de Connard parecía molesto con la decisión, y teniendo en cuenta de que es una extranjera peleando fuera de casa, podría hacer sospechar de una injusticia. Medios como Spavox hablan de una ligera ventaja de la belga, y el diario francés DHLS Sports, por su lado, también destaca la claridad de los golpes en los últimos asaltos de la suya, aunque no deja pasar la oportunidad de decir que Connard no supo aprovechar todo y dejó demasiadas iniciativas en manos de Clara. Esperamos que Clara pueda volver a saltar ese título. ¿Verdad, Alex? Una pelea ahí un tanto ese nudo. Sí, yo la vi en directo y, bueno, pues la francesa o belga o... La belga afincada en Francia, sí, esa de que... Vale, fuerte, bastante tosca y empezó Clara manejando la distancia. La verdad que los primeros asaltos más o menos se los va llevando ella. Pero luego, a medida que iba avanzando, sí que es verdad que la contundencia de la belga, pues bueno, iba minando un poco a la nuestra. A ver, escúchame, en casa es todo boxeo. En casa
bueno, un nulo es un resultado más que correcto y si hubiese ganado Clara tampoco hubiera pasado nada. O sea, nosotros hemos ido fuera de casa, lo que pasa es que aquí queremos ser muy puristas, pero nosotros hemos ido fuera de casas con boxeadores y combates mucho más claros nos lo han dado perdedores. Entonces... Sí, totalmente. Al final es intentar mirar, ¿no? Igual que nos quejamos también cuando vamos, es verdad que también tenemos que hacer, ¿no?, autocrítica, pero por lo que he ido leyendo también en otros diarios, también de allí de Francia, al final es como que destacaban que podía ser, pero es el típico combate que si pasa en Francia a lo mejor se lo dan a la belga, hasta aquí, no es un escándalo, ¿no? Que puede pasar que le den a una, le den a otra. Que va, no es un escándalo y ya te voy a... Una pelea ajustada y al final... Ya te voy a pasar el enlace para que lo veas, pero que no es un escándalo. Y es más, los primeros asaltos, Clara está mejor porque va metiendo sus combinaciones, 2-3 manos, se va moviendo 2-3 manos, y como la belga es bastante aparatosa a la hora de conectar, de entrar, bueno, no sé, yo es que la veía como bastante más pesada que ella, la verdad. O sea, hay una diferencia de tamaño, no sé si es porque la nuestra es un poquito más fina o algo, pero sí que la veía yo más pesada. Y no, bueno, pues nada, nulo y a por otro y ya está. O sea, no hay más aquí. O sea, que no vengan con que fue un robo, porque tampoco no. Quizá una revancha a lo mejor, pero bueno, claro, al estar el título vacante, estas cosas van como van, ¿verdad? Ahora vamos a ver quién se enfrenta a quién, cómo, de qué manera, si Clara tiene de nuevo una oportunidad. Si lo han visto muy claro y el equipo se queja, pues a lo mejor la EU ordena una revancha inmediata. Y al final es lo que hablamos en el... Quizá gana la subasta entonces la belga, claro, a lo mejor pasa en otro terreno. Bueno, pues en el femenino, en el boxeo femenino, pues tampoco hay tanto para escoger en todos los pesos. Por lo tanto, es perfectamente posible que se dé otra pelea entre las dos, ya sea otra vez en casa o nos toque ir afuera. Lo que sí que ya conocemos el boxeo de la belga y bueno, pues hay que hacer como se hizo en los primeros asaltos. Ir a tocarla, moverse mucho, porque... es más contundente. Pues sí, es contundente, pero las para todas con la cara, o sea que tampoco pasa nada. Pues nada, si los que nos están viendo quieren ver ese combate, pues como hemos dicho, dejaremos el enlace para que también puedan por sí mismos, ¿no?, pensar y analizar, pues saber qué pasó en ese combate y de qué manera lo ven ellos también. Y en la misma velada, en Castellón, David Andrés Romero Dan se proclamó campeón de España del peso completo, en un combate épico, reponiéndose de una caída en el primer asalto, que le obligó a poner todo en el asador para ganar el título al pegador Miguel Galván de Tenerife. Dan Romero es el campeón del peso pesado número 15 de la historia de nuestro deporte y solo el tercero de este siglo, detrás del madrileño Gabriel Enguema en 2019 y mucho antes de Jovic Keuchkerian, que os sonará también por sus papeles en televisión y en el cine, y que también tiene unos interesantes libros, diarios y versos que para mí hacen aún más interesante su figura. Vamos a ver hoy frente a un rival como František Šumina, el eslovaco, ¿qué puede hacer? Ha sacado la primera derecha rápida y potente el boxeador Jovic, ha impactado en el rostro del eslovaco, que parece que lo ha aguantado bastante bien. Ahora tiene la derecha altita ya el púgil eslovaco. Enhorabuena, Dan Romero, nuevo campeón de España del peso pesado, Alex. Peso de Uzkudun, peso de Urtain, un peso legendario. Sí, claro, un peso... En este país, que es muy difícil, me imagino, ¿no?, es complicado, de llegar a ese siglo XX de dorado. No, hay pocos boxeadores en el peso pesado. Y nada, vi el combate, bueno, claro, en el primer cruce le suelta un Iván así por encima, le pega un mazapán y lo noquea, se recupera bien. Y bueno, pues la primera mitad del combate, pues el de Tenerife pues iba pegando esas embestidas. Un tanto desordenadas, ¿no? Sí, un poquito así, desordenadas, a una mano fuerte. Bueno, vio que esa mano conectó, hizo daño. Pues, se cegó en intentar ya ver si cae. Intentó probar varias veces. Entonces, nada, pues Dan Romero fue sobreviviendo al principio un poco, cambiándose de guardia. Bueno, fue un combate un poco así extraño, llamémosle. Y nada, y sí que al final pues va sumando, en la segunda mitad de la pelea, pues va sumando más asaltos, pero que vamos, que fue ajustadísimo también. O sea, le podían haber dado el combate a cualquiera. Fue decisiva esa
caída en el primer asalto. No, pero bueno, porque luego se le va el fuelle a Galván, se le va el fuelle en la segunda mitad del combate y sí que recibe más, pero que vamos, que estuvo ahí. Yo no me puse a puntuarla viéndola, simplemente la estuve viendo, pero si nos ponemos a puntuar asalto por asalto fue muy justo, o sea, justo vencedor Romero, pero que fue muy ajustada la pelea. Si sumamos esa caída del principio y los 3-4 asaltos que se lleva al principio Galván, pues fue eso, punto arriba, un nulo, un punto arriba. Pero bueno, nada, justo vencedor. Enhorabuena desde aquí al equipo de mi amigo Sento Martínez, que él sabe que le tengo mucho aprecio. Y nada, a por la siguiente. No sé si serán capaces de poder hacer otro campeonato de España o tendrán que ir a buscar un Ebu Silver o una cosita así, que también en el resto de Europa es complicado. O sea que perfectamente puede hacer un Ebu Silver próximamente. Y en Santander, Bruno Macho se proclama campeón de España del peso gallo tras ganar al andaluz Alberto Márquez por un espectacular KO en el sexto asalto. Tremenda combinación de golpes, Alex. Bueno, tremenda pelea. Tremenda pelea, tremendo tremenda pelea. paso, También eso la vi en directo. Iba ahí alternando, ¿no? Porque estaban las dos. Estaba la de Valencia y estaba ahí la de Santander. Iba yo ahí cambiando. ¿A doble pantalla? Sí, en los dos canales de Sportium, porque estaban en el Twitch con la de Valencia y en YouTube con la de Santander. Y la verdad que la pelea de Bruno Macho pues me sorprendió muy gratamente, porque no pensaba que iba a tener ese ritmo tan grande. O sea, bueno, me dejó... Bueno, ya sabía que era bueno, lo había visto boxear, pero es que hizo parecer malo a su rival. Sí. Luego me he enterado que es que en el segundo asalto le perforó un tímpano, o sea, muy pronto en el combate. Entonces, claro, eso ya... Si es que le hizo daño, ya sabía desde los primeros compases, sí, desde el combate. Es que le hizo daño y además estaba muy confiado en saber que le iba a hacer daño. Sí. Y luego me gustó mucho porque no se vuelve loco. O sea, al final él iba haciendo su trabajo. Pienso que el equipo de Márquez pensaban que Bruno iba a estar los 3, 4, 5 primeros asaltos con mucho ritmo y luego iba a ir aflojando, pero no fue así. O sea, iba creciendo cada vez más. Y en la única vez que lo vi que se tiró, creo que es que olió sangre, que fue ya cuando le paran la pelea, pero el resto de combate lo tuvo tocado varias veces y no se vuelve loco. Sigue pegando, sigue avanzando en la pelea. La verdad que la plantearon muy bien, estaba muy bien entrenado y nada, enhorabuena al equipo de EMMA Promotions. Enhorabuena a Bruno Macho y Alberto, pues, Alberto Márquez, que se queda con tan solo en esa primera defensa que estaba haciendo después de la pelea que comentábamos la semana anterior, ¿no? Sí. Que ya fue controvertida con Alberto Motos, y ahora, después de este combate, hay un revés, pero bueno, hay que seguir. Cuestión de, exactamente, esto es boxeo y es cuestión de seguir, y a lo mejor quizá, ¿no?, volver a intentar ese asalto de nuevo al campeonato de... Sí. Yo creo que con Bruno van a seguir para adelante. Tiene 23 años o 24. En cuanto Bruno siga ascendiendo, ¿no?, buscando otro tipo de cinturones. Tiene que ir buscando. Ahora tiene un 10-0-1. Y un récord tremendo que le puede abrir las puertas ya fácilmente a hacer lo que decías, ¿no? Un Ebu Silver o cualquier otra cosa que salga ya, y ese cinturón que a lo mejor... Exactamente. Sí. Bueno, en el Ebu Silver todavía pueden mantener el de España. Luego sí que cuando opte a un europeo que bueno, pues se verá si puede llegar a eso. Yo pienso que sí, que tiene madera y en un peso pequeño y tal.
Bueno, si no le cuesta mucho dar el peso, porque al final esto es, a lo mejor luego tiene que subir de peso y ya no es lo mismo. O sea, es un poco hablar por no estar callados. O sea, hay que ver qué es lo que pretende su equipo con él, a la que se tome este veranito de descanso, que se lo ha ganado, y después del verano, pues para final de año supongo que harán alguna cosita. Empezamos la sección de masculino internacional con un combate polémico en la velada organizada por Kameda Promotions en Tokoname, Japón. Andrew Moloney ganó el título mundial IBF del peso supermosca ante Willibaldo García el pasado sábado. Moloney es natural de Australia y se cerró este combate en terreno neutral después de los diferentes intentos frustrados de Moloney de hacerse con un título mundial o interino, que le llevaron incluso a anunciar su retirada por la corrupción en el mundo del boxeo tras la derrota a los puntos sufrida contra el mexicano Pedro Guevara, en la misma velada en que peleó Lomachenko contra Kambosos. Interim World Junior Bantamweight Champion, fighting out of the blue corner. Un año antes, en su cuarto intento de conquistar un cinturón, sufrió 2 duras caídas y este espectacular KO de Junto Nakatani, que le valió el premio a KO del año 2023. Doubles up the uppercut and then goes with a knockdown. Oh! A straight left hand. One for Nakatani. Watch the legs. Flick jab. Sting getting range. He sees him coming in. Times him perfectly. Gets his head off the line. Moloney no deseaba otra cosa que pelear para ganar ese cinturón. Y eso pasaba por alejarse de grandes sumas de dinero para mantenerse firme en su empeño. Se rumorea que Matchroom habría hecho una oferta de $250.000 a Moloney, $350.000 australianos más o menos, para que se echase a un lado como aspirante oficial al título y que así se pudieran enfrentar Willibaldo García contra Jesse Bam Bam Rodríguez, que ostenta todos los demás cinturones. Moloney se negó, quería el cinturón y se conformó con el 15% de la bolsa total, frente al 85% de García. 114パウンド2分の1 from Mexico IBF 世界スーパーフライ級チャンピオンウィリー・バルド・ガルシア青コーナータイトルマッチ公式量114パウンド4分の3 IBF 世界スーパーフライ級 La verdad es que leí varios artículos antes de ver el combate, y muchos hablaban de injusticia y que de García se acababa imponiendo un Moloney esquivo y que controlaba la distancia, mientras que otros afirmaban que Moloney fue mucho mejor. De los primeros 5 asaltos, 4 me salen para Moloney, que no tiene problemas para conectar mejor, aunque García tiene una gran marabunta de golpes, pero en su mayoría son desordenados y poco precisos. Aún en ese momento me parecía increíble que alguien pudiera ver ganador a García. No lo veía con los recursos ni el boxeo para ganar a ese Moloney. Pero a partir del 6º asalto, García continuó metiendo una marcha y Moloney se empezó a ver abrumado, a no frenar a un Willibaldo que iba al frente completamente desordenado, cambiando de guardia para pegar al australiano que hacía lo posible por escapar. Nada que ver con el Moloney que en los primeros asaltos conectaba los mejores golpes y cerraba perfectamente los asaltos, compensando así la diferencia de golpes lanzados. Se le vio abrumado ante un rival al que no supo frenar a la contra. Así cerramos el 9. Vamos a venir a los rounds de... Para mí, 116-112 para Willibaldo García, que aunque no me gustó nada su estilo, fue más eficaz y más agresivo. Parece que Moloney, tras volver de su breve retiro por disgustos con las decisiones, le han premiado con un título igual de controvertido que su último asalto al Mundial interino con Guevara. ¿Cómo lo viste tú, Alex? Yo la verdad que me dejó un sabor agridulce, porque ya te digo, Willibaldo no fue para nada de mi santo de mi devoción, sobre todo los primeros asaltos. Obviamente me encantan los estilistas, pero cuando no pueden frenar a alguien que entra, además entra completamente desordenado, sin ningún tipo de guardia, ya los siguientes saltos simplemente por pegar a lo que sea, y aún así tiene más precisión, es que no veo que... Bueno, al final, a ver, los 5 primeros asaltos se los lleva. Se los lleva claros, entonces, y el resto de asaltos, pues quizá el 8º, el 9º, puede ser que alguno más, entonces al final las puntuaciones
van para Moloney, pero por esa primera mitad de la pelea que ha hecho. Sí, es verdad. Yo pero creo es que al final llevas ya una inercia cuando están puntuando, ¿no? O sea, porque los primeros asaltos sí los gana claros, porque va tan desordenado el mexicano y hace ese efecto ahí cuando le pega. Sí, es verdad que es feísimo la manera en que dices, ostras. Tío, vale, bueno, y cómo lo corta, cómo lo conecta. Entonces al final llevas una tendencia, ¿no? Y seguro que hay asaltos que tú has visto perdedor a Moloney y le han dado ganador en el asalto. Sí, totalmente. Porque ha metido 3-4 manitas y como el otro va tan desordenado y ha ido tan desordenado todo el combate, pues han cogido esa inercia de puntuación. Errónea, porque ya te digo que además hay un momento en el que además lo hemos ido poniendo Sí. mientras dábamos la noticia, que es que ya se ve a Moloney, creo que es en el asalto 9, si no me equivoco ahora mismo, Sí. porque claro, ya te digo, son muchos rounds, pero claro, a partir de, yo también lo veo en el quinto asalto como tú, que hay una diferencia grande, porque en muchos medios, cuando lo estaba leyendo los diferentes artículos ponían y decían que son como 2 combates, ¿no? Sí, Lo típico, sí, sí. los 6 2 asaltos combates. y los 6 asaltos. Para mí es los 5 primeros, porque a partir del sexto García ya entra de una manera distinta y Moloney simplemente es como que le dicen, vale, tranquilo, lo tenemos controlado, Claro. ¿no? Llevamos esa inercia que yo creo que se le pega a los jueces erróneamente, porque Claro, es una eso locura. es lo que pasa. Y Moloney al final es verdad que puede ser que los jueces digan, bueno, se lo damos a Moloney porque tenemos a alguien muy desordenado que está llegando a alguien Claro. efectivo, pero no es Mayweather, quiero decir, no te está tocando y está evitando el golpe, sino que hay un momento en el noveno incluso que se cae al final del round, Sí. se cae desfallecido completamente. Sí, pues está muerto. Está muerto, no Sí, puede sí, más. sí. Y la sensación que en la primera parte del combate, la sensación de decir, Dios mío, qué malo es el campeón y qué bueno es Moloney, la sensación era de, Dios mío, ¿quién es este tío que Claro. está aquí, que no se Que lo han sostiene cambiado. ni en pie? Exactamente. Sí. Y García, que parece ahora mismo un auténtico Bueno, pero gigante. muy desordenado. O sea, al final pienso eso, que han cogido esa inercia de puntuación y que tampoco lo veo. O sea, si te pones purista, seguramente que sí que te sale ese 116-112 o 115-113. Pero si analizas un poco el combate, los 2 últimos asaltos otra vez como que se repone un poquito, ¿sabes? No sé, creo que ha ido por ahí, pero bueno, al final solamente por la quita que tuvo del pago ya se lo ha Sí, ganado. no, la verdad O que es sea, tremendo. Es verdad que estas cosas también las tenemos que comentar porque es Él cierto. quería ser campeón mundial y no era por dinero, sino porque quería ser campeón mundial y ha sido campeón mundial. Exactamente. Y al final, mira, podemos meternos con los jueces, pero es como hace un par de programas, ¿verdad? Cuando hablábamos del caso de Euse, Sí. que la gente pues, ¿no? le fue enviando mensajes, ¿no? De apoyo y demás, y él decía, no hay que criticar al boxeador, ¿no? Porque él no tiene la culpa de tiene la nada que decisión. ver, claro. Y es verdad que en este caso podemos criticar a los jueces, podemos dar nuestra opinión, pero es verdad que al final Moloney pues, también ha acabado harto de Sí. decisiones controvertidas. Y aunque ahora pues haya caído de ese lado, sí es verdad que él se lo merece. Y además hemos visto pues, un luchador que rechaza una suma tan grande de dinero Sí, sí. simplemente por vamos a disputarlo con alguien como Gulibaldo García, que sabes que te va a meter ritmo de principio a fin, ¿no? Sí. Aunque para un estilista, alguien que te viene tan al frente, no debería ser tan complejo. Pero sí es verdad. Bueno, pero se le acaba la gasolina. O sea, hay en parte del combate que a Moloney se le acaba la gasolina, luego vuelve a coger un poquito de segundo aire ahí. Bueno, le dan ganador por eso. Sí. Si te pones a puntuar, es una pelea cerrada porque es que los 5 primeros asaltos lo gana muy bien. Sí. Para mí me sale, de los 5 primeros, uno me sale para García tan solo, aquello que decimos, ese round ambiguo que digo, mira, se lo pueden dar al campeón, también se lo podían haber dado también a Moloney, ganar Sí. los 5. Para mí hay uno de García que sí que se lleva. Pero igualmente, ya te digo que está muy bien la pelea. Gulibaldo, depende cómo se ponía en la cara, tenía un rasgo a Sugar Ray Robinson, pero de Carvalho. Digo, hostia, me está dando, ¿no? Pero el estilo no, o sea, para nada No, a el nivel estilo no. pugilístico, solo a nivel físico. Pero la verdad es que sí, y también yo creo que tenemos que hablar de esas ofertas que hace Matchroom, bueno, que hacen las promotoras, para apartar a los aspirantes oficiales, porque esto es verdad que no se habla tanto,
pero tenemos a aspirantes que a lo mejor no son tan llamativos, a los que se les ofrece Pasta, de claro. todo para que se aparten y dejen. Bueno, eso ya que se siga la hizo velada. Sergio Maravilla Martínez en su época, o sea, cuando no lo quería nadie, pues... Le dieron un diamante, además para que se perdiera ahí Exacto, completamente, para que tuvo que hacer programas, ¿verdad? Sí. Bueno, al final esto es un negocio, interesaba que Bam Bam tuviese todos esos cinturones, que pelease con un mexicano, que tal. Bueno, no ha podido ser, pues, porque una de las partes se ha negado, que, bueno, ahora a ver si puede rentabilizar eso o se arrepiente toda la vida. Vamos a verlo. Y como combate previo al Moloney y García, teníamos el Luis Pantera Neri contra John Riel Casimero, que fue un festival de caídas. Neri, como ya nos suele tener acostumbrados, no dio el peso pactado en 124 libras. Se pasó hasta las 127,4, por lo que para seguir con el combate tuvo que cumplir con la báscula de nuevo el sábado por la mañana, cumpliendo un límite de rehidratación. Y lo que le venía a Neri solo acababa de empezar. El combate fue una demostración de poder de Casimero, que llegó a tirar hasta 7 veces al ex campeón mexicano. Cada vez que Casimero conectaba a Neri, este caía a la lona. ¿Cómo viste el combate, Alex? Bueno, veo que es que ya llega un momento que el tema del corte de peso se está llevando a un extremo que, o sea, Neri no puede dar la 124, entonces pues se tiene que dar cuenta, ¿no? Es que ya son muchas veces Claro. que le pasa este problema de peso, pero ya no solo es por la falta de rigor o de seriedad con tu rival, sino por su propia es que actuación no, para él mismo, es que sube... Es que no puede. Entonces, ¿qué pasa? Que hay veces que te vas recuperando, ¿no? Que al final o no das el peso o casi lo das y al día siguiente sales bien, pero al final ese líquido, porque te exprimen el líquido, o sea, es que no tienen nada para quitarle ya. Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente no sube una persona humana, que es lo que le ha pasado. Si le dieron 2 horas y bajó nada, bajó gramos. Creo que de 127,4 bajó a 127,2. O sea, es porque que ya no puede, horas, ya no hay nada más. Pudo hacer nada. Ya no hay nada más para sacar. Entonces, por ejemplo, ahora que está tan de moda el tema del corte de peso, con la UFC, con Tupuria y tal. Sí. Hostia, yo el otro día estuve viendo el documental de Tupuria. El de Topurias, ¿no? Que está en Movistar, ¿no? No, el de HBO. Sí, pero entonces estaba viendo y entonces vi lo del tema del corte de peso. Hostia, bueno, con un control midiéndole tal, bueno, hecho de una manera, luego lo suben. Bueno, con muchos profesionales de por medio y llegan ya a un momento en el que dicen no. O sea, la última pelea que vas a hacer en este peso fue con Holloway y tienes que subir, porque ya no puedes dar, ya no da más. Vale, pues ha subido. Ahora este corte de peso para la siguiente pelea que hizo con Oliveira, oye, pues le costó menos, lo tiene que hacer igual, pero le costó menos. Su rendimiento sube. Exactamente, entonces sube el rendimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que Neri es que está reventado ya de hacer esto y estoy convencido de que estos mexicanos no van con 4 doctores que le miden la temperatura, el gramo de agua que tiene en el músculo, tal. Estoy seguro que estos lo hacen el entrenador al estilo compadre, entrenador multidisciplinar, ¿no? Ese entrenador que tiene que ser el dietista, el entrenador tiene que ser el médico, el entrenador tiene que ser ostras, a ver, un entrenador que lo une todo. No puede ser, esto es imposible. Entonces, ¿qué pasa? Que al día siguiente subió y le dieron la del atún.
pero por todos lados. O sea, es que cada vez que le daba una hostia se iba al suelo. Era increíble. Claro. Hay un momento en que salta con un jab, no sé cuál es, porque 7, o sea, Claro. las he visto varias veces. Y hay una que salta con el jab y, ¡pum! Y ya se le la pierna. Y las piernas se le van, porque ya es que es peligroso para su salud. Claro. Entonces... Se le ve que no puede. Y él mismo está enfadado porque está todo el rato, que es verdad que estuvieron mucho, pues no, ambos metiéndose el uno con el otro. Fue una pelea que hubo más. Fue caídas y trash talk, ¿no? Sí. Todo el rato, porque no había otra cosa. Pero es verdad que él estaba como, ven, pégame encima. Te han tirado 6 veces, pero él estaba como diciendo, si estoy bien, claro. Sí, claro. Mentalmente él estaba, pero cada vez que te tocaba en el cuerpo, Pam, te estaba al suelo. diciendo que se acabó. Se Que acabó. no había más porque llevabas. O sea, la gente entenderá, ¿no? Es que hay que llegar a una pelea con un estado de forma. Es que yo creo que, claro. Pero no después de pasar una semana enfermo, como si hubieras estado, ¿no? Viniendo con suero y hecho polvo para dar un peso, porque entonces no tiene sentido. Esto ya no tiene sentido, tiene que subir a las 130 Bueno, mira Durán, ¿no? Que tuvo que subir varios pesos, además, es decir, ostras, Bueno, porque al final ya el cuerpo no te da para más. sí, Vini Pazienza, perdona, ha dicho Durán. Sí, Vini Pazienza. ¿Vale? Vini Pazienza le pasó este problema, estaba en un peso, no lo daba bien, lo subieron, no sé si fueron 3 o 4 categorías. Sí, 3 categorías. Y perfecto. Quiero decir, y dijeron, hostia, pues, quiero decir, es una demostración también de que yo creo que hay que entender lo que tú dices, que con las MMA, con todo. Yo creo que hay mucha gente que se siente peleador por hacer estas cosas de peso. Sí. El peleador es el que pelea. Claro, ¿no? ya Al está. final, ya está. A partir de ahí, obviamente, es como la Fórmula 1. Yo cuando me vienen algunos alumnos, el peso, ¿qué tal? ¿No? Te vienen alumnos de 0 o 2 combates. Oye, el peso, tal, salir a correr por la mañana. Digo, oye, ¿tú sabes tranquilo. pelear? Tú no sabes pelear. O sea, vamos a dejar de salir a correr por la mañana, vamos a dejarnos los pesos para cuando estemos compitiendo a un nivel en que el peso y el salir a correr por la mañana sí sean decisivos, ¿no? Claro. Entonces, es verdad que aquí estamos hablando de que es decisivo, por supuesto, pero no puede ser lo único. Al final, lo importante aquí es que el piloto Aquí tienen vaya que... bien. Exactamente. Entonces ya Neri no... Bueno, si tiene alguna próxima pelea, tiene que subir de categoría. 1 o 2 categorías, fíjate lo que te digo. Sí, yo también estoy contigo. Porque sí que ha dado 127 libras, o sea, podía pelear perfectamente las 130, pero ¿cómo ha es que llegado ahí? está flojo. Exacto. Es que está flojo, o sea, es que al final necesita un poquito de subir masa muscular en las piernas, o sea, sí que lo ves y da pena verlo. Sí, a mí me recuerda a Margarito. Yo me acuerdo de Margarito, que después tuvo todo el problema con el tema de yeso en los guantes, pero en los pesajes, que siempre también había fallado muchas veces la báscula, Sí. él se iba a la sauna y contaba cómo salía de la sauna con más peso, porque estaba tan llevado al límite que acababa absorbiendo el vapor de la sauna. Claro. O sea, yo creo que tienen que empezar a pensar en estas cosas para tratar a sus peleadores. Nada, demasiado. Neri, con estas 7 caídas has tenido bastante. Y para los eventos de esta semana en Barcelona, tenemos la velada en Zen Mundet, organizada por Club Boxa Barcelona y Elite Promotions, donde destaca el Landaeta versus Cooper. Y velada amateur y profesional también en Castellbisbal, con los combates de Laia Pujol y Ayub El Kadawi. Y cerramos como siempre con recomendación de combate. Esta semana me toca a mí y recomendaré el Katie Taylor contra Amanda Serrano 1, que seguro que os dejará con ganas de ver toda la trilogía que se cerró en julio de 2025 y es una auténtica maravilla. Gracias. Si te ha gustado este programa, recuerda que tienes mucho más contenido relacionado con el boxeo en nuestro canal de YouTube. Saludos.